se tiene en cuenta y se está Como una diciendo como, indirecta. sí, como una indirecta más o menos. Sí, claro que sí, es una forma de parafrasear el lenguaje, por decirlo así, ¿cierto? Porque es extenderlo, digamos que este tipo de locuciones son propias solo en nuestro idioma, ¿cierto? Si yo le digo a un norteamericano, a un norteamericano, le digo una locución verbal como dar en el clavo, así se lo diga en inglés, él no va a entender esa locución, ¿cierto? Porque ellos están acostumbrados a que sus conjugaciones verbales son de una forma y no hay otra. Digamos, el español tiene unas formas muy curiosas de estructurarse. Por ejemplo, hay algo que se llama el supletivismo léxico. El supletivismo léxico es como la variación entre las bases de las palabras de una misma familia léxica. ¿Cómo así? Por ejemplo, el verbo ir en presente se dice voy, y en pasado se dice fui, y en pretérito se dice iba, y en futuro se dice iré. Entonces, este verbo cambia hasta su misma raíz, ¿cierto? Para acomodarse a la conjugación. Por eso nosotros podemos encontrar una expresión en el español que dice, me voy a ir yendo. ¿Mm? Me voy a ir yendo de una vez a la tienda. Cuando usted dice, me voy a ir yendo, está diciendo tres verbos en una misma oración. Entonces se dan cuenta de lo complicado que es nuestro idioma a la hora de que se dan como los fenómenos de la perifrasis, de la locución verbal, bueno, y de todos estos fenómenos propios de la gramática española, que son únicos. Entonces, por eso me interesaba explicarles muy bien esto de la locución verbal. Entonces, bueno, acá dice, las palabras que integran las locuciones no desempeñan alguna función en relación con el verbo. Bueno, los que les volví a decir, o sea, la locución es un grupo de palabras que funcionan como uno solo, como un solo verbo, como una sola función. No es que las palabras funcionen en relación al verbo, sino que todas esas tres palabritas son un grupo verbal, nada más. Echó a perder, por ejemplo. ¿A qué verbo quiere expresarse la locución verbal echó a perder? Que se dañó, ¿no? Que Lo algo dañó, lo El dañó. verbo Se dañar, pichó. ¿sí o no? Exacto. El verbo apichar, diría entonces para mi amigo. Verbo dañar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí está el ejemplo. Entonces, el granizo echó a perder la cosecha. Entonces, todo esto sería, o sea, echó a perder la cosecha sería el grupo verbal o predicado. Y el núcleo sería echó a perder. Las tres palabritas serían un solo núcleo, porque las tres palabritas hacen referencia a un solo verbo que es dañar. ¿Sí o no? Eso es. Muy bien. Dice, la locución verbal suele equivaler a una sola idea. Lo que volvemos a decir, la locución verbal siempre quiere, o sea, el grupo de palabras quiere expresarse a una sola idea, a un solo verbo, a una sola acción. ¿Sí? Y puede en ocasiones pues, sustituirse por una forma verbal simple o compuesta. ¿Sí? Entonces nosotros podemos sustituir esa locución verbal por una forma simple o por una forma compuesta. Mire, la locución verbal entonces, echó a perder. ¿Sí? Entonces ahora estropeó, ¿qué? ¿Qué está acá? Estropeó. Aquí lo volvimos simple. ¿Sí? De hecho, a perder, pasamos la locución verbal a una forma verbal simple. Otra, ha hecho las paces. Eso sería la locución verbal, ¿cierto? Y compuesta, se ha reconciliado. ¿Sí? Es decir, esas mismas locuciones las podemos reemplazar por el verbo o la acción a la que quiere darse, ¿sí? Pero si la vamos a reemplazar, tenemos que reemplazar toda la locución verbal. ¿Sí? Como decíamos antes, en la locución verbal, dar en el clavo significa acertar. Entonces yo digo, Johanna dio en el clavo con el examen, o sea, con la pregunta del examen. Entonces, significa que ella, puedo decir también, Johanna acertó con la pregunta del examen. ¿Sí? Así que pasaría yo una locución verbal a una forma simple del verbo. ¿Listo? Eso es lo que nos faltaba por complementar frente a lo que es el grupo verbal, ¿cierto? Que veníamos hablando, terminamos en perifrasis y hoy cerramos con las locuciones verbales. Ahora vamos a ir con la otra parte del día de hoy. Al final les digo qué es lo que hay que copiar y cuál es el taller del día. ¿Listo, chicos? La otra parte del día de hoy se titula las abreviaciones léxicas. Las abreviaciones léxicas, muchachos, subrayo acá. Este tema ya no tiene que ver con los verbos ni nada de ello.
Las abreviaciones léxicas son otro tema de la gramática donde vamos a trabajar cómo se vuelven las palabras acrónimos o siglas, es decir, cómo reducimos las palabras a iniciales y cómo distinguirlas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una abreviación? Es un procedimiento de formación de palabras que consiste en suprimir parte de una o varias de ellas. Es decir, coger una palabra y sustituirle parte de sus letras o varias de ellas o casi todas. ¿Listo? Eso es lo que es una abreviación. Entonces, las abreviaciones pueden ser gráficas, ¿sí? Cuando no están creando una palabra nueva, ¿sí o no? Sino que solo usan las iniciales, ¿sí? O léxicas, cuando estas palabras abreviadas crean nuevas palabras. ¿Sí? Como por ejemplo, las terminaciones de las páginas terminan en .com, ¿cierto? Com ya se volvió una sola palabra, pero eso es una abreviatura de la palabra compañía. O cuando terminan las páginas en .org, significa organización. Entonces, eso son abreviaciones léxicas, ¿cierto? Y las abreviaciones gráficas es cuando, digamos, por ejemplo, decir el FBI, ¿sí? Porque el FBI no lo puedo decir como una sola palabra, es gráfico. Es como la diferencia entre las dos abreviaciones que hay. De ahí es donde nacen los acrónimos y las siglas. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, las abreviaciones léxicas se producen por acronimia o acortamiento. Entonces, los acrónimos se forman por la unión de segmentos de varias palabras, como lo que les decía. Entonces, es crear palabras con las abreviaciones que se hacen de las palabras más grandes, las que se recortaron, las que se simplificaron. ¿Sí? Existen dos clases de acrónimos y dependiendo pues de los segmentos que empleen. Entonces, cuando se forma la palabra por las iniciales de otras palabras, sería una sigla, ¿sí? Sería una sigla. Las iniciales de cada palabra es una sigla, pero cuando se pueden leer como una palabra, se llama un acrónimo, ¿listo? O sea, las siglas son las iniciales de alguna compañía, de algún, no sé, nombre muy extenso, pero normalmente se leen así, como por letras, FBI. ¿Sí? Pero cuando ya la palabra, o sea, las iniciales se pueden leer como una palabra, como en el caso de CIA, ¿sí? La CIA, o acá la UNICEF, o TIC, que significa Tecnologías de Información y Comunicación, se llaman acrónimos, ¿listo? Profe, es que Lina manda a decir que se le fue el internet y por eso se salió de la reunión, bueno. Listo, no hay problema. Igual yo la estoy grabando, yo ahorita la subo para que ella ahí se ponga como al día con el resto de la clase. Y la otra clase de acrónimos son las que se forman por grupitos de letras. Grupos de letras de las palabras, como los que le decían acá, por ejemplo, en el caso de cuando terminamos y cerramos una página con .com. Se forman por composición. Entonces, estos se llaman compuestos acrónimos. Entonces, esta palabra, mire, docudrama, es un documental con un drama, o dramatizado, documental dramatizado. Entonces, docudrama es una palabra compuesta, es un acrónimo que se crea con iniciales, partes iniciales de otras palabras. O ofimática, que es la unión entre oficina y la informática. Entonces, es una oficina virtual, por decirlo así. ¿Listo? Esta es la segunda forma en la que se crean los acrónimos. Recuerden que acrónimos son iniciales de palabras o partes de palabras que se pueden leer después como palabras mismas. Cuando no se puede leer como palabras se llaman siglas. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar de los acortamientos. Los acortamientos son abreviaciones de una palabra, ¿sí? O una expresión mediante la eliminación de un segmento de esa palabra, ¿cierto? Le quitan un pedazo del morfema flexivo, normalmente al final, le quitan la parte final, o en algunos casos, en muy raros casos, les quitan la inicial. Entonces, por ejemplo, la palabra fotografía. Entonces, se hace un acortamiento, una abreviatura poniendo foto. No es necesario poner fotografía, sino solo foto. De hecho, se usa más la abreviatura que la palabra como tal. Ustedes, esta que usan, finde o FDS, fin de semana, ¿cierto? Nando, para decirle a Fernando. Beto, para decirle a Alberto. Pipe, para decirle a Felipe. Todo este tipo de fenómenos se llaman
acortamientos. Es un tipo de abreviaturas. Entonces, vuelvo y digo, las abreviaturas o las abreviaciones léxicas se pueden dar como gráficas cuando son como siglas y léxicas cuando son como acrónimos o como acortamientos. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Sí, no, tal Sí, vez. señor. Señor, sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Esto sería todo respecto al tema del día de hoy. Recuerden para la próxima, los que tengan cámaras apagadas, hay que prenderlas para que yo pueda saber que están ahí. Vamos a tomar los apuntes del día de hoy. Luego les digo qué vamos a hacer de taller y ya el resto es trabajo autónomo de ustedes en casita. ¿Listo, chicos? Entonces, estos temas, vuelvo y digo, están páginas 120 y 121 del libro. El de las 120 es el de las locuciones verbales. Entonces, copian el título, que es las locuciones verbales. Luego de eso, copian este primer párrafito con estos dos ejemplos. ¿Listo? Esto es lo único que hay que copiar de acá. Este pedacito, ¿listo? Y si quieren, opcional, este tercer párrafo, ¿no? Aparte de ejemplos, que nos serviría como para complementar lo que es la locución verbal. Nos reafirma lo que nos dice acá arriba. ¿Listo? Entonces ponemos el párrafo, ponemos los dos ejemplos. Opcional si queremos este ejemplo, este párrafito de acá que está cortico. Y apuntes de la página 121, entonces página 121, título, las abreviaciones léxicas, recuerden con la ortografía, tilden la E de léxicas, léxicas con X, y listo. Van a copiar este párrafo, sin el, recuerda que solo es de, la abreviación es un procedimiento, este párrafito, por favor, lo copiamos, y este párrafito de acá que dice las abreviaciones léxicas se producen por acronimia o acortamiento, ¿listo? Perdón que me fui para otro lado. Ya. Listo. Ya. Muy bien. Después de copiar este párrafito hasta acá donde dice acronimia o acortamiento, ponen por favor un par de ejemplos. Los pueden sacar de aquí de estos de acá, pueden poner uno de cada uno, ¿listo? Y esos son los apuntes del día de hoy. Muy bien, chicos, ya para terminar, entonces lo que vamos a hacer de actividad el día de hoy son un par de punticos de cada tema, un par de puntos del taller de la 120 y un par de puntos de la 121. Estos talleres, el uno tiene 6 puntos y el otro tiene 5 puntos. Ustedes solo van a hacer a 2 punticos por cada uno, ¿listo? Entonces, del taller de las locuciones verbales, página 120, vamos a primero hacer el punto número 1, ¿listo? Nos van a decir que subrayemos la perifrasis verbal, no la locución verbal, sino la perifrasis, ¿listo? Van a subrayar la perifrasis que aparece, ¿no? Que es cuando hay dos verbos. Les voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Tendrás que acompañarme, esta es la perifrasis. Tendrás que acompañarme en el partido de la oración, tendrás que acompañarme. ¿Por qué? Verbo tendrás, de tener, y acompañarme del verbo acompañar, ¿sí o no? Lo mismo hacen con las otras, identifican dónde está esa perifrasis verbal. Hacer ese punto, por favor, y hacen el punto número 4, que el punto número 4 dice, las siguientes formas verbales son perifrasis o locuciones. Entonces, ustedes van a leer cada una y van a decir si es una perifrasis o es una locución, ¿listo? Eso es lo que van a hacer con ese taller. Tacho, profe, Dime, Sofi. ¿cuál fue el punto que acabas de decir que hiciéramos aparte del 1? El 1 y el 4 de la página. El 1, nada más eso, ¿verdad? El 1 y el 4, Ah. nada más. De la 120. Y de la 121, ¿listo? De la 121 vamos a solucionar el taller. ¿Cómo voy a cortar? Que estoy Ay, viendo aquí perdón, en el profe. libro. Hacemos el punto número 2, ¿cierto? Que dice, indica cuáles de estas palabras son acrónimos. Si lo necesitas, bueno, busca. Entonces, me van a decir cuál de estos que están acá son acrónimos. ¿Listo?
Y vamos a hacer el punto número 3, que es copiar una tablita como esta, ¿cierto? Y la llenamos con los acrónimos que hay en el punto número 2, ¿listo? Entonces, de la página 120, punto 1 y 4. Y de la página 121, punto 2 y punto 3. Son súper corticos, los puntos no están largos. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Igual ya saben, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, me las pueden ir haciendo. Ya este video lo subo a mi canal y creo la tareita en el Classroom de octavo para que puedan subir ahí sus evidencias. ¿Listo, chicos? Si tienen preguntas o dudas, pues ya saben, pueden hacérmelas en el tiempo de la clase. Aprovechen el tiempo que les queda para hacer trabajo autónomo y terminar esto de una vez. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy.